Buenas noches, bienvenidos a NTD Noticias. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias más relevantes del día de hoy. El presidente Trump firmó el proyecto de ley de $2.3 billones que incluye estímulos para enfrentar la pandemia, pero pidió al Congreso incrementar los cheques de estímulo. Las autoridades identificaron al sospechoso de la explosión del día de Navidad en Nashville, Tennessee, y dijeron que actuó solo. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, dice que tiene nueva información que impactará a Estados Unidos en enero. Un legislador republicano está demandando al vicepresidente Mike Pence, quiere que se le dé autoridad para anular los resultados de las elecciones. Y México está de luto por la muerte del compositor Armando Manzanero, quien falleció este lunes debido al virus del PSC. Pasando a Venezuela, la Asamblea Nacional extendió el mandato de Juan Guaidó, tendrá un año más como presidente encargado. El presidente escribió: "Quiero menos gastos innecesarios y más dinero para el pueblo estadounidense en forma de cheques de $2,000 por adulto y $600 por niño". El proyecto de ley incluye $600 en cheques de estímulo y el presidente dice que más dinero está de camino. La Cámara de Representantes votará el lunes para incrementar los pagos a $2,000 por persona. El presidente Trump también quiere eliminar algunos gastos para el extranjero y otras causas ajenas a la pandemia. Dice que invocará la Ley de Control de Embargos de 1974 para exigir reducciones en algunas partidas de gastos. El presidente escribió: "Enviaré al Congreso una versión en rojo punto por punto, acompañada de la solicitud formal de rescisión al Congreso, insistiendo en que esos fondos sean eliminados del proyecto de ley". El presidente Trump planteó otro asunto como condición para firmar el proyecto de ley. Añadió que el Congreso ha prometido revisar la sección 230 y eliminarla o reformarla sustancialmente. Tiene como objetivo reducir las protecciones de responsabilidad de las grandes empresas de tecnología. El presidente Trump evitó un cierre parcial del gobierno al firmar el proyecto de ley. Y tenemos información de último momento. La Cámara aprobó incrementar los cheques de estímulo a $2,000 por persona. Los funcionarios dicen que Anthony Quinn Warner, de 63 años, murió en la explosión del día de Navidad, según las pruebas forenses y de ADN. A primera hora de la mañana de Navidad, imágenes muestran una casa rodante aparcada frente al edificio de AT&T en el centro de Nashville. Un aviso grabado advirtió que una bomba estaba a punto de detonar e inició una cuenta regresiva de 15 minutos. La casa rodante explotó ocasionando daños a más de 40 negocios, entre ellos las puertas de este albergue. La explosión hirió a 3 personas. Los oficiales dicen que recibieron cientos de pistas, pero creen que Warner actuó solo. No hay indicios actualmente de que alguien más estuviera involucrado en este crimen. Como dije antes y en varias ocasiones, Nashville se considera segura. No se conocen amenazas contra la ciudad. Los registros públicos muestran que Warner tenía experiencia con la electrónica y las alarmas y trabajó como consultor informático. Los oficiales dicen que no era conocido por las fuerzas de la ley antes de la explosión. Durante el fin de semana, los investigadores registraron su casa en los alrededores de Nashville. Aún no han encontrado el motivo. Un reportero preguntó qué se necesita para que sea considerado un acto de terrorismo doméstico. Cuando evaluamos un acontecimiento como relacionado con el terrorismo doméstico, este tiene que estar vinculado a una ideología. Es el uso de la fuerza o la violencia en apoyo de una ideología o evento político o social. No hemos conectado con eso todavía. El FBI pide a la gente que se ponga en contacto si lo conocía o si tiene algún indicio sobre qué podría haberlo motivado. Un legislador republicano de Texas está demandando al vicepresidente. La demanda pide que un tribunal le dé a Pence autoridad exclusiva en la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero. Veamos qué implica exactamente esta autoridad exclusiva. El 27 de diciembre, el representante Louis Gohmert, de Texas, presentó una demanda contra el vicepresidente Mike Pence. Toda la lista de electores presidenciales republicanos de Arizona, incluyendo a Kelly Ward, también se unieron a la demanda. Se trata de un intento para anular los resultados de las elecciones 9 días antes de que se reúna la sesión conjunta del Congreso. El 6 de enero, el Congreso se reunirá para contar los votos electorales y nombrar al presidente y vicepresidente electos. De acuerdo con la Ley de Conteo Electoral de 1887, el vicepresidente encabezará la reunión. Aunque la demanda es contra Pence, en realidad le está pidiendo a un juez federal que anule la Ley de Conteo Electoral de 1887, que limita la autoridad de Pence y su sola discreción para determinar el conteo. Al derogar esta ley, el vicepresidente Pence tendría autoridad exclusiva para decidir qué votos contar el 6 de enero.
lo que podría cambiar el resultado de las elecciones a favor del presidente Trump. Hay electores en disputa en estados clave, así que Gohmert está pidiendo que se le permita a Pence decidir cómo lidiar con esta situación. Si se le concede, Pence podría elegir a los electores republicanos que votarán por Trump. La 12ª enmienda otorga este poder al vicepresidente. La demanda alega que si Pence certifica los resultados del colegio electoral y asegura una victoria para Joe Biden, sería fraudulento. Esto se debe a las numerosas acusaciones de fraude e irregularidades en las elecciones de noviembre. El presidente Trump dijo en un tuit el sábado: "El Departamento de Justicia y el FBI no hizo nada sobre el fraude electoral de las elecciones presidenciales de 2020, la mayor estafa en la historia de nuestra nación, a pesar de las abrumadoras evidencias". Dijo que la historia recordará. Esto ocurre luego que el exfiscal general William Barr, que renunció el día 23, dijera la semana pasada que no veía razón para nombrar a un abogado especial que investigue las acusaciones de fraude electoral. Si pensara que un abogado especial en esta etapa es la herramienta correcta y apropiada, nombraría a uno, pero no lo hago y no lo haré. Barr dijo que se mantenía firme en su declaración de principios de diciembre, cuando dijo a la prensa que hasta la fecha no hemos visto un fraude a una escala que pudiera haber influido en un resultado diferente de las elecciones. El equipo legal de Trump respondió diciendo que hasta donde saben, el Departamento de Justicia no entrevistó a ninguno de sus testigos y que tampoco auditó ninguna máquina de votación. En cuanto al FBI, un denunciante del USPS dice que están más interesados en investigarlo a él que a sus denuncias. Jesse Morgan afirmó en una declaración jurada que al menos 140,000 boletas fueron introducidas de contrabando a través de las fronteras estatales. Aquí dice a Lou Dobbs de Fox que el FBI acosó a su familia. Así que dije todas estas cosas y pensé, bien, genial, vamos a empezar a avanzar. Pero en cambio prefieren empezar a hostigar a mi familia, quieren averiguar cómo llegué a la televisión. En lugar de investigar las boletas, quieren investigar si alguien del Partido Republicano me está pagando. El presidente Trump indicó también en su tuit que estará el 6 de enero en Washington. Aunque hubo 2 marchas importantes en la capital desde las elecciones, esta es la primera que el presidente apoya abiertamente y anima a sus seguidores a asistir. En un episodio de su podcast, Rudy Giuliani dijo a sus oyentes que hay un movimiento considerable en algunos estados hacia la desertificación de los resultados de las elecciones. Enumeró Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Dijo que en Arizona también se ha escuchado sobre esto. Así que empezando después de Navidad, esto va a explotar. Porque la evidencia que les han dado a todas estas cadenas de televisión corruptas, los periódicos, las grandes empresas de tecnología y la dirección del Partido Demócrata es falsa. El equipo legal de Giuliani y Trump está presionando a los legisladores estatales para certificar los resultados de las elecciones y que potencialmente certifiquen a Trump como el ganador de los estados. Él dice que los números son incorrectos, por lo tanto deben ser desertificados. Esto requeriría del apoyo de al menos un grupo de demócratas en la mayoría de los estados indecisos, algo poco probable. Giuliani dice que hay irregularidades electorales obvias, así como muchas acusaciones de fraude. El robo de estas elecciones es uno de los crímenes más graves jamás cometidos contra este país. La censura impuesta a este país puede ser aún más grave. Giuliani destacó que no se le permitía participar como invitado en ABC, NBC, CBS o Fox News. Dijo que todo esto será revelado a Estados Unidos de una sola vez y la gente lo encontrará muy impactante. Dijo que se espera un dramático mes de enero. Al menos 9 miembros de la Cámara de Representantes o miembros electos han prometido disputar los votos electorales el 6 de enero. Giuliani dice que el equipo legal de Trump continuará exponiendo las irregularidades de las elecciones a pesar de la censura de los medios. Él dijo, cito, "Será un seguimiento, no importa lo que los medios corruptos les digan, se trata de un caso real". Luego de prometer más información posterior, el presidente escribió en Twitter: "Nos vemos en Washington, D.C. el 6 de enero, no se lo pierdan". La manifestación se realizará al mismo tiempo que la sesión conjunta del Congreso para contar los votos electorales. Al menos 11 miembros de la Cámara o miembros electos planean objetar los votos electorales. Hasta ahora, ningún senador se ha comprometido a objetar todavía, pero 5 dicen que están abiertos a ello, incluyendo al senador electo Tommy Tuberville de Alabama. La demanda requiere el apoyo de al menos un miembro de cada cámara del Congreso. El organizador principal del movimiento Stop the Steal, Ali Alexander, dice que espera que 1,5 millones de personas se presenten al evento. Un portavoz de la oficina del secretario de Estado de Georgia dice que los condados pueden comenzar a contar las boletas de votos en ausencia y voto por correo anticipadas.
Pueden comenzar 2 semanas antes de la segunda vuelta del 5 de enero, pero esta vez se requerirá el conteo a partir de una semana antes del día de las elecciones. Por lo tanto, los resultados deberían publicarse mucho más rápido que en noviembre. Pero el portavoz no prometió que los observadores de las urnas tendrán una mejor experiencia. Dijo que la mayoría de las partes del proceso electoral están abiertas, pero que la ley no requiere que los observadores electorales estén lo suficientemente cerca para ver por quién se vota. En una principal ciudad de California, las muertes por sobredosis de drogas son considerablemente más altas que las muertes por el virus del PSC. No solo el virus, sino también una de las drogas más letales implicadas vienen del mismo lugar, China. En San Francisco, casi 4 veces más personas han muerto por sobredosis de drogas en comparación con las del virus del PSC, también conocido como COVID-19. El Associated Press informó que 621 personas han muerto por consumo de drogas, mientras que 173 han muerto por el virus este año. La ciudad de San Francisco ha estado luchando contra la epidemia de opiáceos y la pandemia del virus del PSC. El grupo más vulnerable es la gran población de indigentes en la ciudad. Las muertes causadas por sobredosis se dispararon en un 52% de los 441 casos del año pasado. Las autoridades dicen que el aumento de muertes por sobredosis se debe a problemas de salud mental relacionados al confinamiento y a un mayor uso de opioides poderosos como el fentanilo. Según un informe de la Comisión de la Revisión Económica y de Seguridad de las Relaciones entre Estados Unidos y China de 2018, China es el mayor productor y exportador de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos. A lo largo de 2020, Estados Unidos sancionó a varios chinos por el tráfico de fentanilo. En cuanto al virus del PSC, la alcaldesa London Breed declaró estado de emergencia local el 25 de febrero de este año, 9 días antes del primer caso reportado en la ciudad. El San Francisco Chronicle informó que la ciudad alquiló 25 hoteles para albergar a 2.300 personas. El contrato de arrendamiento ha durado 9 meses. Cada mes, el costo de financiamiento por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias es de entre 15 a 18 millones de dólares. Los casos y muertes por el virus del PSC son inferiores en los condados vecinos. Para abordar las muertes relacionadas con las drogas, una legisladora de California presentó un proyecto de ley para establecer sitios de inyección segura en San Francisco. Sin embargo, el proyecto de ley fue rechazado antes de ser sometido a votación. Vamos a la sección de noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. México está de luto por la muerte del cantante Armando Manzanero. El rey del romanticismo falleció este lunes por el virus del PSC, luego de permanecer intubado varios días en un hospital. Veamos la historia. El compositor mexicano de 86 años, Armando Manzanero, falleció este lunes en un hospital de la Ciudad de México después de contraer el virus del PSC. La secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, confirmó la muerte de Manzanero en una declaración publicada en redes sociales. Escribió: "Con mucho dolor lamento la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México. Sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos". El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también lamentó la muerte del artista durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional. Percibí como nunca el que Armando Manzanero era un hombre sensible, un hombre del pueblo. Entonces, por eso lamento mucho su fallecimiento. Manzanero, quien también era presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, fue el primer mexicano en ganar un premio Grammy y ha escrito más de 400 canciones. También grabó docenas de álbums con varias compañías y musicalizó varias películas. Cantantes de renombre como Elvis Presley, Tony Bennett, Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Alejandro Fernández, Celia Cruz, Vicky Carr, Britney Spears y Cristina Aguilera, entre otros, interpretaron las canciones del cantautor mexicano. Hasta ahora, México ha registrado más de 1.380.000 casos del virus del PSC y el número de personas fallecidas ha superado los 120.000. El vicepresidente de Brasil, el general Hamilton Mourão, dio positivo al virus del PSC, según informaron fuentes oficiales este domingo. El gabinete de prensa de la vicepresidencia confirmó ayer el resultado positivo de COVID-19, por lo que el vicepresidente quedará en aislamiento en la residencia oficial de Jaburú, en la capital brasileña. Varios funcionarios en Brasil han contraído el virus a lo largo de este año, incluso el mismo Jair Bolsonaro. La lista incluye a 14 ministros de gobierno, entre ellos el titular de Salud, Eduardo Pazuello, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado y varios magistrados de la Corte Suprema. Al igual que otros países, Brasil se encuentra en medio de otro rebrote. Hasta el momento se registraron casi 7.5 millones de casos confirmados,
y un total de 191.139 muertes por el virus desde el inicio de la pandemia. El Parlamento venezolano aprobó este sábado extender por un año el mandato de Juan Guaidó como jefe del legislativo y presidente encargado del país, cargos reconocidos por más de 50 países. En una sesión parlamentaria virtual, los diputados acordaron reformar la ley que rige el Estatuto de Transición que ellos mismos aprobaron en 2019, con el objetivo de sacar a Maduro del poder y convocar elecciones presidenciales. Guaidó ahora permanecerá en el cargo por un año más, a menos que se celebren elecciones libres durante el año 2021. En ese caso sería reemplazado por el nuevo presidente. Asimismo, el texto rechaza las elecciones legislativas celebradas el pasado 6 de diciembre en Venezuela, que fueron convocadas por Nicolás Maduro. Guaidó volvió a convocar a una movilización el próximo 5 de enero, el día que comenzaría su nuevo mandato para respaldar a la Asamblea Nacional. Guaidó, que en enero de 2019 prometió conseguir el cese de la usurpación de Maduro y nuevas elecciones presidenciales, no ha logrado aún sus objetivos. Ahora tendrá un año más como presidente encargado. Un singular perrito robó la atención y los corazones de miles de personas el jueves en Bolivia, mientras corría por el campo de fútbol durante un partido. Veamos lo que pasó. El perro invadió el campo corriendo, saltando y moviendo la cola. Incluso mordió un zapato deportivo durante el juego entre The Strongest y el Nacional de Potosí. Los jugadores y el árbitro de Primera División lucharon por recuperar el control del partido. El perro juguetón detuvo el partido durante unos 3 minutos. Finalmente, un jugador del equipo nacional de Potosí lo sacó del campo. The Strongest ganó el partido 3-0 frente a su rival. Y estas fueron las noticias de hoy. Hasta mañana. Gracias, María Laura. Ahora pasamos a las noticias de China, presentadas por Julián Bertone del programa China en Foco. Un analista de China dice que destacadas empresas de Estados Unidos en China albergan a cientos de miembros del Partido Comunista Chino. Cree que el PSC podría utilizar información interna de esas empresas y de gobiernos extranjeros. Cientos de miembros del Partido Comunista Chino forman parte de las divisiones chinas de las principales empresas de Estados Unidos. Esto según una base de datos filtrada sobre miembros del PSC. Una base de datos filtradas de miembros del PSC muestra que destacadas empresas de Estados Unidos en China como IBM, PepsiCo y 3M albergan unidades del Partido Comunista Chino. La lista de casi 2 millones de miembros del PSC deja al descubierto la escala de la influencia del régimen chino en compañías internacionales. Un analista de China, Bill Gertz, dijo a American Thought Leaders que el PSC es como un sistema mafioso. They can use information that they gain from inside of companies or inside of foreign governments, and they know how to put all of this together. It's not disparate pieces of information. They have major plans in place. Señaló que los miembros del PSC están dedicados al Partido Comunista y no a la nación china. Yeah, it's not just a political party. It's an ideological drive, as I say in my book, to basically take over the world. La lista muestra que IBM alberga a más de 800 miembros del PSC y que tiene al menos 24 sucursales del partido. 3M tiene 230 miembros del PSC y 5 unidades del partido, mientras que PepsiCo tiene 45 miembros del PSC en una sola unidad del partido. El régimen chino requiere que cualquier organización con al menos 3 miembros del PSC constituya una rama del partido, y la prensa estatal del país dice que el 70% de las empresas extranjeras en China cuentan con una unidad del partido. China tiene actualmente cerca de 92 millones de miembros del PSC. Gertz afirma que, aunque el documento filtrado solo representa un pequeño número del total de miembros del PSC, es una pieza clave del rompecabezas, porque contiene una lista de nombres y ramas del partido, y con esto se pueden empezar a desentrañar algunas de las redes del régimen chino. Pasemos ahora a la infiltración del PSC entre estudiantes extranjeros. Documentos obtenidos por el medio asociado de NTD, The Epoch Times, muestran que la ideología socialista y las narrativas de Beijing son parte de los programas de estudio no solo de estudiantes chinos, sino también de estudiantes extranjeros del sureste y centro de Asia. Y todo esto guarda estrecha relación con la iniciativa china de la Franja y la Ruta. La Universidad de Yunnan Minzu, en la ciudad de Kunming, en el suroeste de China, es uno de los centros que enseña dicho programa. La universidad explicó que su intención es formar talentos para la iniciativa de la Franja y la Ruta, que opera en 5 países del suroeste asiático, como Camboya, Laos, Birmania, Tailandia y Vietnam.
El río Mekong corre a través de todos estos países y el PSC está promoviendo la iniciativa de la Franja y la Ruta con gran esfuerzo. Se trata de un proyecto mundial del régimen chino para construir infraestructuras, principalmente en países en desarrollo de Asia y África, así como en algunos países occidentales como Australia e Italia. Con esto, China dejó a algunos países con una enorme deuda, la cual ahora es utilizada por el PSC para ejercer presión económica sobre los gobiernos a fin de que estén de acuerdo con el programa de estudios de Beijing. Los documentos filtrados muestran que los estudiantes extranjeros que participan en un proyecto sobre el río Mekong estudiarán las teorías de China en las áreas políticas y económica. Las clases incluirán teoría y práctica del socialismo con características chinas e investigaciones sobre la teoría innovadora del PSC. En cuanto a las clases sobre la cultura china, estas tienen poco que ver con la cultura tradicional del país, sino que tienen como objetivo promover las narrativas de Beijing sobre su política nacional y extranjera. En cuanto al aspecto financiero, el proyecto de talentos del Mekong solicitó $1 millón al PSC. Esto cubrirá los costos de la formación de 100 estudiantes universitarios, 100 funcionarios de gobierno y 3.000 trabajadores. Otro programa de formación de traductores recibió un presupuesto de $760.000 en el año 2018, lo que cubrió el costo de la formación de 100 traductores de 5 países. Además, la Escuela de Policía de Yunnan promocionó la iniciativa de la Franja y la Ruta a través de una maestría para policías extranjeros de más de 17 países, como Afganistán, Argentina, Pakistán, Filipinas y Vietnam. El Ministerio de Seguridad Pública de China financia sus matrículas y gastos de subsistencia. También se ofrecieron programas similares en las universidades del noroeste de China para capacitar a estudiantes de países de Asia Central que se sumaron a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Una universidad de la región presentó una solicitud a principios de este año para recibir financiación. Escribió: los planes pueden efectivamente extender una opinión pública positiva en apoyo a la iniciativa de la Franja y la Ruta en estos países extranjeros, incluyendo la eliminación de las críticas y la oposición. Estas fueron las noticias del día de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Encontrarán el enlace en la descripción de este video. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.